Hola amigos, hermanos, bienvenidos a un día más de este servicio de adoración a Cristo Jesús. Gracias por estar aquí. No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y pidiendo luz, clamó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en Jesús, le dijeron, y serás salvo tú y tu casa. El carcelero, pidiendo luz. Él era el único que tenía acceso a la luz física. Los demás eran simples presos que ni siquiera tenían ese beneficio de la luz física. Pero él clama por luz a los que reflejaban esa luz. Esa luz que no se esconde debajo de la cama. Esa luz que se pone por alto e ilumina todo el lugar donde esa luz está. Postrándose a los pies, clamó, quiero esa luz. Quiero al Señor Jesús en mi vida. Y unos minutos más tarde pasó a ser de quien los encerraba y los azotaba a ser quien les servía las mesas y le curaba las heridas. Mi amigo, que aún no tenés a Cristo, no tenés esa luz, que aún estás preso y azotado por el pecado y por el mundo. Ven a refugiarte en el amor, a refugiarte en la gracia de Cristo. Y pasarás a ser el que cura las heridas y el que sirve las mesas. Dejarás el pasado atrás, a donde tiene que estar, y pasarás a vivir en la victoria de Cristo. Ven pronto a Cristo, no te tardes. Esta adoración es en esos momentos críticos, como le pasó al carcelero, que casi se quita la vida, pero vio la luz. Pero en esos momentos, levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Levanta tus manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos,
levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego de su espíritu. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Buen día. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos. Te adoramos, así es, hoy te cantamos, una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos. Bueno, buen día hermanos. Hoy me toca a mí compartir en este domingo la palabra de Dios que se encuentra en Génesis, primera de Génesis, del versículo 1 al 5.
y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Bueno, que Dios añada su más rica bendición a esta porción. Buen día, bienvenido. Gracias por estar allí. Gracias por hacerte el tiempo para participar de esta charla bíblica que tiene que ver con el servicio de adoración a Cristo Jesús que la Iglesia Evangélica Bautista de Campana, de la ciudad de Campana, aquí en Buenos Aires, Argentina, presenta a Cristo Jesús en el día de hoy, domingo 27 de septiembre del 2020. Así que, bienvenidos. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué fue primero? ¿Cuál fue el principio? ¿El huevo o la gallina? En la lectura bíblica que escuchamos hace un rato de parte de Susana, gracias Susana, se enfocó esa lectura en los 5 primeros versículos del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Y las primeras 4 palabras definen una frase, establecen un concepto, hacen una declaración que creo, entiendo, estoy convencido que es fundacional, de importancia fundacional para la raza humana, para el ser humano. Dice, en el principio, Dios. Ahora, qué interesante también que en la otra punta del libro, o sea, en el otro extremo, el Génesis, en el otro extremo, en el Apocalipsis, lo encontramos a Jesús. Allí en Apocalipsis 1, verso 8, diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. Yo soy el que soy, el que fui y el que ha de venir, el Todopoderoso. Qué tremendo que es ver que del principio al fin, Dios se presenta como el principio y como el fin. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que fue y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y el propósito de esta charla del día de hoy es recordarme y recordarte que ni el huevo, ni la gallina, ni vos, ni yo somos el principio. Que ni vos ni yo fuimos nacidos, creados para ser el principio, para ser los primeros, para ser la prioridad, ni para ser el centro de nada. Al igual que vos, yo fui creado. No somos seres creadores, somos seres creados. Y en el Salmo 100, el verso 3, dice, el salmista dice, reconoced que Jehová, Yahweh, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No solamente nos hizo, sino nos hizo ovejas. Y es importante porque en la Biblia habla del hombre como de una oveja. Y es un buen shock, es un buen zarandón para el hombre, para entender que Dios nos ve
como ovejas, comparando su mente, comparando el nivel de inteligencia que nosotros podemos alcanzar aquí en la tierra, comparado al nivel de inteligencia y de sabiduría del Creador de toda cosa. Nosotros venimos a ser como ovejas. Y dice que no solamente nos creó, sino que nos puso en su prado. Este globo llamado tierra es el prado de Él. En otros versos dice que es el estrado de sus pies. Ahora, qué interesante es empezar y tener en vista cuál es el propósito de esta charla, que va contra mucho de lo que la sociedad y la cultura nos quiere hacer pensar, de que somos los primeros, de que el ser humano es un ser inteligente, que es autónomo, que es independiente. Pero qué importante es entender lo que la Biblia nos dice. Si tenés tu Biblia allí o si tenés tu celular y me querés acompañar en la lectura de hoy, en lo que es el pasaje que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, puedes acompañarme. Está ahí en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 20. Simplemente 5 versos. Y dice así. Aquí es el apóstol Pablo. Aquí es el apóstol Pablo hablando, describiendo, haciendo una descripción de Cristo Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Y dice esto allí. Dice, Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como diría Oscar, este pasaje da para muchísimo. Sin embargo, persiguiendo el propósito, vamos a enfocarnos solamente y por encimita nomás en la descripción que el apóstol Pablo hace de Cristo Jesús en términos de la relación de Cristo Jesús con el Trino Dios, la relación que tiene Cristo Jesús con la creación y la relación que tiene Cristo Jesús con su iglesia. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar rapidito de la relación, de la descripción que el apóstol Pablo hace de la relación de Cristo Jesús con el Trino Dios. Vamos a hacer una descripción de la relación que tiene Cristo Jesús con la iglesia y vamos a dejar en tercer lugar la relación que tiene Cristo Jesús con la creación. Así que vamos a arrancar por ahí. El primer punto en el verso 15 arranca diciendo que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Qué interesante es acordarse allí en Juan 4, verso 24. Juan 4, verso 24
Cuando Jesús habla con una mujer samaritana, ¿verdad? Jesús le dice a esta mujer, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y la segunda persona de la Trinidad que existe desde siempre, que es parte del trino Dios, que es el ser que no fue creado, existe desde la eternidad. Y en un tiempo Él se viste de hombre y es nacido de virgen y se encarna en la persona de Jesús de Nazaret. Esta segunda persona de la Trinidad se encarna en Jesús, ¿verdad? Y Él mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Verdad? Allí en Juan 14:9. Y después en Juan 30:10, Él dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces, cuando Jesús en el 4:17, en Mateo 4:17, después de venir del desierto, de haber estado 40 días y haber confrontado a Satanás y habiendo resistido a la tentación y habiendo vencido sobre Satanás a la tentación, baja en el 4:17 y dice, arrepentidos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí. Es que Dios mismo se había acercado, estaba ya en la tierra, ¿verdad? El segundo punto es Cristo Jesús en relación a su iglesia. Y dice el verso 18, allí verso 18, ¿verdad? De Colosenses capítulo 1, dice, y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. La cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo. El pastor es un miembro de la iglesia a quien Cristo, la cabeza, le ha confiado cuidar, alimentar y pastorear sus ovejas, las ovejas del gran pastor, de Cristo Jesús. Cristo es la cabeza, la suma autoridad de aquellos creyentes que permanecen y pertenecen al cuerpo de Cristo, la iglesia. Qué interesante que ningún creyente podría decir que Cristo es la cabeza de su vida si no vive en comunión con el cuerpo. Ahora sí, vámonos al tercer punto. Al tercer punto tiene que ver Cristo Jesús en relación a la creación, ¿verdad? Porque el propósito de esta charla bíblica es zarandearnos y recordarme y recordarte que no naciste para ser el primero, no naciste para ser la prioridad, no naciste para ser el centro del universo. Y dice así en el verso 16 de Colosenses capítulo 1, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. Dios Hijo existió antes de encarnarse en la persona de Jesús de Nazaret. Hace unos años, cuando estudiaba en el seminario, hice una investigación, una de las tareas, una de las materias, y titulé mi investigación, un trabajo bastante largo y bastante profundo, y lo titulé
la preexistencia de Cristo. Y lo desarrollé, pero al final de todo esto concluyo. La conclusión dice que este estudiante ha decidido o ha interpretado que no es apropiado hablar de la preexistencia de Cristo. Porque Cristo no tiene principio y no tiene final. Existió desde siempre. Y es un papel interesante. Si querés, con mucho gusto te lo puedo compartir. Ahí escribí la difusión en Facebook y te lo pasamos, no hay ningún problema. Pero qué importante que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Hijo de Dios como Jesús se llamaba, ¿verdad? Existió desde siempre. De hecho, acuérdate cuando le dijo a los judíos, antes que Abraham yo fui. 5:58 de Juan, ¿verdad? Y en Getsemaní, ya pronto antes de ser apresado para ir a la cruz, Jesús ora y dice, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo, escucha esto, antes que el mundo fuese. Juan 17, verso 5. En Cristo fueron creadas todas las cosas, todas. Esto me incluye a mí y te incluye a vos. En la segunda parte de este verso que acabamos de leer, reafirma el concepto y dice, todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo y para Cristo. Esta es el mismo concepto, la misma verdad que presenta estas primeras 4 o 5 palabras del libro de Génesis que dice, en el principio, Dios. Todo lo que ves y lo que no ves, todo, absolutamente todo, fue creado por Dios. Vos y yo fuimos creados por Dios y para Dios. Dios es el ser que no fue creado. Dios es el ser creador. Yo y vos somos seres creados. Dios no existe para mí, sino que yo existo para Dios. No puedo decir que Dios fue creado para mí porque Dios no fue creado, pero sí puedo decir que Dios existe. No existe Dios para mí, sino yo fui creado y existo hoy para Él. Dios es el ser libre de necesidades, 100% independiente, 100% autónomo, 100% autosuficiente. Él es omnisciente, quiere decir que está en todos lados al mismo tiempo. Él es omnisapiente, Él lo sabe todo. Él es la fuente de toda inteligencia, de toda sabiduría. Él es omnipotente, es todopoderoso, sin límites de poder, de autoridad, de soberanía, ni de potestad. Viene a mi cabeza cuando Jesús resucita y se junta con los discípulos y dice, ¿ves? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda, absolutamente toda. Qué interesante es entender de que Dios es todo esto y que Dios no existe para mí, sino que yo existo para Él. Como dijimos al principio, el propósito de esta charla es recordarte a vos y recordarte a mí que no soy el principio, que no soy la prioridad, que no soy el centro de las cosas, que fui creado por y para quien sí es el primero, sí es la prioridad, sí es el centro, el creador y el sustentador del universo. Este es Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios
es dueño de tu vida. Tu vida y la mía, yo no sé cómo te sonará esto, pero le pertenece a Él. Le pertenece a Él. De hecho, si desde que comenzaste a ver este video estás vivo y seguir respirando, déjame decirte que es porque Él te lo permitió. Porque Él te permitió que sigas respirando. Mira lo que dice la Biblia. La vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento, como la respiración de todo ser humano. Esto está ahí en 12:10 de Job, perdón. Qué tremendo. Fuiste creado por Dios y para Dios. Fuiste creado por Dios y para Dios. Vos y yo, y todos los que vivieron antes que nosotros, los que están viviendo y los que vayan a vivir después de nosotros, fueron creados para Dios, fueron creados para la gloria de Dios. Fueron creados para glorificar a Dios, fueron creados para adorar a Dios. Isaías 43, versos 6 y 7 dice esto, déjame que te lo lea. Este es Dios hablándole a Isaías para que le hable a su pueblo, dice, diré al norte, de acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, escucha, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Para gloria mía los he creado, los creé. Los formé y los hice. Fuiste creado por Dios y para Dios. Fuiste creado por Dios para vivir para Él, para glorificarlo a Él, para adorarlo. Ahora, ¿cómo glorifico a Dios? Para glorificar a Dios necesito adorarlo. Y la máxima adoración es tu amor a Dios. Y la máxima expresión del amor, según las palabras de Jesús, es la obediencia a Dios. Y capaz que vos me decís, bueno, pero Guillermo, yo fui a la iglesia desde chiquito. Bueno. Ahora, yo pensaba en esto. Si todo lo que vos tenés es una decisión por Cristo, pero no tenés deseo, no tenés el anhelo de glorificar a Cristo Jesús, de agradar a Cristo, de cambiar y de vivir en lo nuevo de Cristo, déjame decirte que no estás en Cristo. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, un presente continuo. En el día de ayer hablábamos de que la vida del justo, dice la Biblia, la vida de aquel que es justificado por la fe es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si hoy sos igual que ayer, hay algo que no está funcionando porque no es la idea de Dios. La idea de Dios es hacerte cada día mejor. No mejor para que te engordes y para que seas de más bendición. Y el propósito de este mensaje no es decirte, ¿sabes qué? Dios te quiere hacer más inteligente, Dios te va a sanar, Dios te va a hacer más rico, te va a hacer más bello para que seas feliz. No, es al revés. El mensaje de esto es para que encuentres en Dios que Él ha desplegado su gloria sobre vos, para que vos te quedes, vivas en una comunión con Dios, que aunque no tengas riqueza, que aunque no tengas salud, que aunque no seas demasiado inteligente, tengas la alegría porque lo tenés a Él. Vivimos en un mundo donde la gente hay muchos que tienen complejo de inferioridad. Y creo que muchos de estos complejos es porque en realidad no quieren entender o no pueden entender
o en la sociedad que han nacido y han crecido, les ha hecho entender de que son algo más que una oveja. Y de que ellos necesitan ser el centro de las cosas. De que ellos necesitan ser el principio. Y no es así. El principio es Dios. El centro del universo es Dios. El sustentador del universo, lo cual incluye tu vida y mi vida, es Dios. Esta respiración que vos tenés, Él la permitió. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿No anhelás glorificar a Dios? Qué poderoso es que puedas entender que fuimos creados por Dios y para Dios, para glorificarle a Él, para adorarlo, para vivir en comunión con Él. Y esto es tan fundacional, y con esto vamos redondeando, que si no entendemos esto, y si no nos lo recordamos a diario, vamos a vivir en frustración, vamos a vivir en depresión, vamos a vivir mal. Porque no estamos dotados, no hemos sido diseñados, no hemos sido creados para ser el centro de las cosas, sino para adorar al que está en el centro de todas las cosas. Qué interesante que Jesús dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Un verso tan conocido, tan fácil de memorizar, pero tan difícil de incorporar en nuestro estilo de vida. Vamos a orar. Y quizás hoy sea el día que vos querés realmente entregarle el control de tu vida a Dios. Y reconocer, ¿sabes qué? Es verdad, yo no soy el primero. Yo no soy el principio, yo no soy el centro. Y querés darle el centro, el control completo, a quien tarde o temprano vas a ver cara a cara. El que dice la Biblia que va a juzgar a vivos y a muertos, a Cristo Jesús, quien anduvo en la tierra, quien pasó haciendo el bien, quien venció la muerte, quien ascendió a los cielos, y quien a través de Él hoy tenemos el Espíritu Santo entre nosotros. Si querés abrir tu corazón a Cristo Jesús y darle el lugar preeminente, el lugar más alto, más importante de tu vida, esta puede ser tu oportunidad. Si querés, me puedes acompañar en una oración como esta. Querido Padre, es en el nombre de Jesús que en esta hora yo reconozco que he vivido como si yo fuera el centro de las cosas, como si yo fuera la prioridad, Señor. Viví tratando de satisfacer mis deseos, cuando en realidad fui creado para adorarte, para alabarte y para glorificarte. Y en eso de buscarte, glorificarte y adorarte, alcanzar la alegría que solo vos me podés dar, la satisfacción que solo vos me podés dar. Yo te pido que me perdones, te pido que entres a mi vida, que me llenes de tu presencia, que perdones mis pecados. Yo recibo en este día el regalo de la salvación, la justificación que viene a través de la fe, porque hoy deposito mi fe en vos. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y creo de todo mi corazón que fue el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Te doy gracias por recibirme. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, dice la Biblia que pasaste de la muerte a la vida, de las tinieblas a la oscuridad. Esto no es el fin de nada, este es el principio. Este es el principio de un camino que se llama santificación. Un camino de seguir a Jesús. Tu ser ha experimentado un evento que es el evento de la conversión.
ahora estás en santificación. ¿Cómo sigue? Hacenos saber. Comunícate con difusión. Escribí en Facebook. No sé cómo estás viendo este video. Quizás no estás en Campana. Si estás acá, hacenos saber que tomaste una decisión por Cristo. Queremos ayudarte. Queremos acercarte a una Biblia. Y si vos ya tenés Biblia, y si vos ya sos parte de la iglesia, de esta iglesia o de otra iglesia, recordá que fuiste creado para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en estos días. Chao. Ya se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.